Vamos a abordar el primer tema, y es que la salida de Ecuador de la Unión de Naciones Suramericanas, según algunos analistas, no tendría consecuencias para nuestro país. Desde la academia se cuestiona, eso sí, la falta de respuesta del organismo a la crisis de la región. La prefecta de Pichincha, por su parte, Paola Pavón, reclamó el predio que se entregó bajo la figura de donación a la UNASUR. Al menos 6 meses le tomará a Ecuador salir de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR, de acuerdo con el tratado que rige a la alianza, que fue creada en 2008. Pero ¿cuáles son las consecuencias de dar un paso al costado? No ha existido ningún tipo de beneficio en términos de la construcción de este gran diálogo sur-sur que se había planteado y con lo cual se recrea o se ensaya la creación de este régimen internacional. Mientras esto pasa, por ejemplo, temas como los de la visa o UNASUR, por la cual muchos ciudadanos están ingresando al Ecuador, todavía lo podrían seguir utilizando. Santiago Orbe asegura que alrededor de esta alianza regional primó la ideología política y que en los momentos de crisis no existió una respuesta. Fue ineficiente a la hora de la crisis de Venezuela, fue ineficiente a la hora de la crisis de los refugiados, de la crisis colombo-venezolana, de la crisis ecuatoriana. 7 de los 12 países miembros de UNASUR han salido. El organismo está en acefalía. Todos los aportes que se dio, no solo a la infraestructura, sino a la burocracia y a todo lo que conllevó esta parafernalia, son dineros que nunca serán revertidos a los contribuyentes ecuatorianos. La sede de UNASUR, en la mitad del mundo, que costó $43.5 millones, que fue ofrecida por el jefe de Estado para la edificación de un centro de universidades indígenas, ahora es reclamada por la prefecta de Pichincha. Iniciaremos el proceso de reversión de la donación, que además es una figura pública que existe. Sin embargo, no existe al parecer un marco jurídico que defina la forma de revertir el terreno. Ningún organismo quisiera estar trabajando en un país que le está exigiendo se le devuelva una sede. Ahora, hay que entender que todavía existen Estados miembros y por lo tanto la decisión no es tan fácil. El fin de UNASUR plantea más interrogantes que respuestas. Por ejemplo, ¿cuál será el organismo regional que permita fortalecer el comercio? Valeria Villarroel, Medios Públicos. 6 de la mañana con 59 minutos. Para abordar este tema nos acompaña Óscar Montero precisamente el día de hoy. Él es doctor en Ciencias Políticas, decano de IAEN en este momento y pues siempre pendiente de los temas internacionales. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este espacio de Primera Impresión. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, veíamos algunos temas por donde puede girar esta conversación, ¿no? Lo último es esta afirmación de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, de pedir que se revierta estos terrenos hacia la prefectura de Pichincha. ¿Esto es posible? Veíamos una opinión, ¿cuál es la suya? Bueno, aquí tendríamos que entrar seguramente a un tema jurídico, ¿no? Y quizás no es el ámbito que más domino, pero a mí me preocupa que el debate y la discusión sobre un problema como el de la integración en América Latina se centre en si el edificio o el terreno pertenece al gobierno o pertenece al gobierno de Pichincha. Creo que es el espacio que ha buscado de propaganda, en este caso la gobernadora de Pichincha, para, no sé, tener seguramente una primera plana en los medios de comunicación y reclamar algo que al final no debe ser ni del gobierno de Pichincha ni del gobierno nacional. Debe ser de todos los ecuatorianos que al final son los que con sus impuestos pagaron la construcción de este edificio que hoy estamos viendo, que tiene un uso complicado y que al final hay que revertirlo y buscar ese espacio donde los ecuatorianos puedan tener o se pueda optimizar el uso de un edificio que hoy en día está vacío y que para poco sirve. $40 millones costó ese edificio, pero más allá de lo que implicaría pues revertir la propiedad de los terrenos y del mismo edificio, sí es también muestra de lo que ha sido esta forma en la que se ha ido destruyendo poco a poco la UNASUR, ¿no? Quedan algunos pocos países miembros, otros están tratando de hacer lo mismo que Ecuador, buscando salirse definitivamente. Argentina, Paraguay, Brasil y Chile. ¿Ya está destruida la UNASUR como tal? Fíjese, la UNASUR cuando arrancó como proceso de integración, para muchos de los que estudiábamos la integración en América Latina, supuso quizá una esperanza importante, sobre todo porque sabemos que la integración en América Latina es la gran asignatura pendiente, ¿no? Y UNASUR podía ser ese proceso que de alguna forma integrara a los múltiples procesos que ya existían en América Latina y que, lejos de agrupar y de generar integración, lo que hacían era dividir a la región en pequeños procesos. UNASUR nacía con esta intención de ser ese paraguas de todos esos pequeños procesos y de alguna forma generar una verdadera integración. Eso fue al inicio.
El problema fue cuando UNASUR se fue ideologizando. Los principios de la integración pasan por tener objetivos comunes, por un tema de cesión de soberanía, por un tema de complementariedad, es decir, por una serie de elementos que siempre tienen que ir enlazados y directamente relacionados con el proceso de integración que está creciendo. Esto no pasó con UNASUR y esto hizo que efectivamente UNASUR fuera degenerando. Y al final, hoy tenemos una situación en la que, desde mi punto de vista, UNASUR ya tiende a desaparecer, ha fallecido, no tiene razón de ser en la integración de América Latina y quizá lo que nos debemos de empezar a cuestionar es ¿qué hacemos a partir de ahora con la integración en América Latina? Porque, como digo, para mí es el gran debe que tienen los gobiernos de América Latina con la ciudadanía, con la sociedad civil, que reclama de alguna forma un espacio donde América Latina se pueda reivindicar en un contexto global en el que hay grandes polos de poder como son Estados Unidos, como son Europa, que trabajan como bloques y América Latina en cambio. Pero ahí sí hay un reparo. Bueno, la UNASUR no ha funcionado como tal, usted dice, por el tema de que se ideologizó. Sin embargo, tampoco han funcionado otros mecanismos de integración que han girado en torno a América Latina. Ni siquiera la OEA pues logra consolidar estos esfuerzos conjuntos para tomar decisiones como bloque, para tomar decisiones que permitan fortalecer a América Latina o a América como continente. Y fíjese, aquí hay un tema. Para mí la OEA es más un foro regional que un proceso de integración. Quizás si hacemos un análisis de lo que es proceso de integración, tendríamos que poner como ejemplo a Europa. Europa consolidó un proceso de integración en base a estos principios que de alguna forma hacen que haya una integración no solo política, no solo de diálogo, sino también una integración comercial, una integración social, es decir, que todos los elementos de alguna forma se conjuguen para que esta integración sea exitosa. América Latina no ha tenido ningún proceso de integración exitoso, ninguno. Y fíjense, los resultados que a nivel económico, a nivel de transacción económica nos dan como uno de los mejores procesos dentro de la región es el de la Comunidad Andina de Naciones. O sea, y eso nos sitúa más o menos en cuál es, de alguna forma, la realidad que hoy vive la región a nivel de integración. Y yo cuestiono incluso hasta los nuevos procesos que se están realizando. Estamos hablando ahora de la Alianza del Pacífico, ¿no? Y para mí eso no es un proceso de integración regional, es un proceso de integración extrarregional. Porque si tenemos la Alianza del Pacífico, que son esos países que miran hacia ese mercado del Pacífico, seguramente lo que hay que hacer es crear la Alianza del Atlántico. Y ahí vamos a dividir a América Latina en dos. Y vamos a ver qué hacemos con Bolivia, que no tiene salida al mar. Seguramente se quede sin integración. Pero a lo que voy, lo que tenemos que buscar es un proceso de integración que aúne y que agrupe a toda América Latina. Y eso es lo que está faltando. Los requisitos que se deberían cumplir para lograr una verdadera integración, porque pues ya hemos visto que si dependemos de las voluntades de los políticos de turno, estos procesos fracasan. Pero fíjese, eso es necesario. Sin voluntad política usted no puede integrarse jamás. Y esto es un poco, yo cuando trabajo con mis estudiantes les digo, esto es como el matrimonio. Si no tenemos claro que queremos juntarnos, que queremos unirnos, que tenemos un objetivo común, que sabemos hacia dónde vamos a ir, que sabemos cuál es nuestro... ¿Falta ese objetivo común? Falta ese objetivo común. Falta definir esos objetivos comunes que la región se tiene que imponer y que la región tiene que poner como prioridades para el trabajo de ese proceso de integración, y falta la voluntad política de nuestros gobernantes de quererse asociar y querer empezar a trabajar conjuntamente por la región. Y cuidado, aquí sí es importante abandonar las ideologías. Y disculpen que vuelva a Europa. Europa tuvo los mayores avances en la integración cuando tenía en Alemania un gobierno conservador, en Francia un gobierno de izquierdas y en España un gobierno de izquierdas. Y esos gobiernos fueron capaces de tirar, de jalar de la integración, dejando al margen cualquier principio ideológico o cualquier tema nacional. Fíjense, la integración no es un tema nacional, es un tema regional. Y cuando vemos la integración como algo nuestro, como algo nacional, ahí es donde empieza el fracaso de cualquier proceso de integración. Si podemos hacer esa comparación precisamente con el proceso de integración europeo, ¿cuáles son los beneficios que ha ganado Europa al juntarse todos en la Unión Europea? Bueno, hoy Europa es una potencia global. Alemania es una de las grandes potencias, pero Alemania es una gran potencia gracias a Europa. Gran parte de los países europeos están donde están y han tenido el crecimiento que han tenido gracias a la Unión Europea.
no podemos olvidar que Europa estaba dividida también en una Europa del norte y una Europa del sur. Los países del norte eran mucho más ricos. Hoy se ha buscado ese equilibrio a través de esos objetivos comunes, de esa complementariedad, de esa reducción de las asimetrías, que es quizá uno de los objetivos que tendría que marcarse América Latina. A través de esa reducción de las asimetrías, Europa del Sur hoy es mucho más desarrollada y se acerca muchísimo a lo que es Europa del Norte. Hay una igualdad entre los países que conforman Europa. Todo esto se ha hecho gracias a la integración. El desarrollo de toda Europa del Sur se hizo gracias a la integración. Y esto es lo que debería de buscar América Latina. Claro, si proponemos, como se propuso en UNASUR, un Banco del Sur, y llegan los países más ricos de la región y te dicen que ellos no van a poner más fondos para crear ese Banco del Sur porque no tienen por qué, sino que todos somos iguales, no. O sea, así no puedes construir la integración, porque la realidad es diferente. Chile es más rica que Ecuador y que Perú. Argentina, Brasil tienen un PIB mucho mayor que el que tienen los países pequeños de América Latina. Si no somos capaces de tener esto claro y de saber que a partir de aquí es como hay que construir la integración, creo que seguiremos fracasando, seguiremos creando procesos ficticios que nada tienen que ver con la integración y que al final nos llevan a perder un tiempo precioso, que es el que necesita América Latina para construir un proceso que una y que no divida a la región. Bueno, precisamente con todo esto del problema del UNASUR, algunos países plantearon, guiados por Chile, por Sebastián Piñera, este proceso de integración llamado PROSUR, que todavía no ha mostrado pues ningún signo de poder realmente salir adelante con alguna propuesta que convenza también a los otros países. ¿Y de qué integración hablamos? Si Venezuela, si Bolivia, si otros países todavía tienen una posición bastante tibia al respecto. ¿Qué esperar de PROSUR, por ejemplo? Fíjese, yo en este momento siempre quiero ser optimista, pero en este momento tengo que ser pesimista. No se puede esperar nada de la integración en este momento como están los gobiernos en la región. Con la situación de Venezuela, hoy Venezuela quedaría al margen de cualquier proceso de integración. Con un gobierno de Bolivia que defiende lo que está sucediendo en Venezuela, difícilmente se va a poder avanzar en un proceso de integración. Creo que hay una ruptura en la región importante que en este momento hace muy difícil que haya un diálogo verdadero y un diálogo en el que se mire hacia el futuro, porque la integración es futuro, no es presente, y que se mire hacia el futuro de cómo construir esa América Latina verdadera. Mientras haya esas grandes diferencias, mientras las democracias no sean verdaderas democracias, difícilmente podemos construir una integración. Y digo lo de verdaderas democracias porque para mí, y como analista y como profesional de la ciencia política, Venezuela no es una verdadera democracia. Por tanto, tú tendrías que empezar a aislar a Venezuela de un proceso de integración en el que debe de estar, porque forma parte de la región. Entonces, desde mi punto de vista, habría que resolver un problema como el que vive Venezuela para empezar a pensar en una integración verdadera, en una integración en la que toda América Latina de alguna forma esté incluida, ¿no? Y volvemos a lo mismo, porque no se puede solucionar el tema de Venezuela porque hay posiciones demasiado contrarias y también, hay que decirlo, desde algún punto de vista, en un momento intervencionistas que no permiten que Venezuela logre zanjar dentro de sí misma los problemas que tiene en este momento. Así es que, ¿cuándo se va a resolver todo esto? Bueno, entiendo que cuando los mandatarios políticos de la región entiendan que están donde están para resolver los problemas de los ciudadanos y no para resolver sus propios problemas de egos, ¿no? Creo que esto es fundamental. O sea, cuando los líderes políticos, porque además incluso la integración, y quizás no lo mencioné antes, la integración necesita liderazgo político. Mientras estos líderes políticos no sean verdaderos líderes políticos, y me refiero a que sean servidores de los ciudadanos, de las voluntades de la ciudadanía, de lo que realmente necesita la sociedad civil en América Latina. Mientras esto no se dé, efectivamente tengo que seguir siendo pesimista porque entiendo que no va a haber un verdadero proceso de integración en el que haya diálogo, en el que haya consenso, en el que se busque un tema como la complementariedad, que es algo tan simple como si usted tiene cacao, vende cacao a toda la región, y si yo tengo tecnología, yo vendo tecnología a toda la región y no la busco fuera de la región. Eso se puede hacer perfectamente porque América Latina es muy grande y tiene la capacidad de agruparse para generar esta riqueza como región y sin tener que mirar a Europa o a Estados Unidos. Pero ya habíamos hablado de que hubo por lo menos figuras políticas que tenían esa imagen de líderes y que tampoco lograron hacer que este proceso funcione, porque quizá lo hizo por un tiempo y logró zanjar algunos procesos. Parecía interesante esta propuesta de declarar América Latina zona de paz, entre otras cosas.
juntarse cuando pasó el impasse con Bolivia, cuando estuvo el avión de Edward Snowden, donde decían que estaba Edward Snowden, donde estaba el presidente Evo Morales y no tenía dónde aterrizar. Por ejemplo, había posiciones fuertes. En este momento, América Latina, ¿cómo se defiende frente a las cosas que puedan suceder en el entorno político? A ver, no he querido tocar el pasado, ¿no? Pero creo que del pasado también se puede aprender, ¿no? Y aquí hay una lección que los gobernantes deben de aprender hoy, y es que la ideología en la integración no tiene cabida. O sea, usted tiene que crear un proceso al margen de la ideologización de ese proceso. Y aquí había liderazgo político en la región. Teníamos líderes políticos muy fuertes que podían, desde luego, representar los intereses de la región. El problema y el error que cometieron fue pensar que la integración tenía que responder a sus intereses políticos, y no solo políticos, sino partidarios. Imagínense, estamos en democracia. Y esto es sencillo, lo puede entender cualquiera. En democracia hoy hay un gobierno de un color y mañana va a haber un gobierno de otro color. Hoy hay un gobierno conservador y mañana va a haber un gobierno progresista. Si usted construye la integración en base a esos colores nada más, cuando haya un cambio de gobierno o un cambio de color de gobierno, automáticamente se va a producir una ruptura dentro de la integración. ¿Qué es lo que ha sucedido con UNASUR? Había gobiernos progresistas que generaron un proceso, pero solo en torno a esa ideología, y cuando llegaron gobiernos más conservadores o con otro tinte político, dijeron que no querían eso porque no respondía a sus intereses. Luego eso no es integración, eso es al final construir o intentar crear una ideología regional para enfrentar, en este caso era el discurso, a Estados Unidos. Eso no es lo que necesita Ecuador. América Latina, los países de la región necesitan reducir las asimetrías y necesitan reducir la desigualdad y necesitan mirar a la ciudadanía y saber cuáles son los problemas que la región tiene, que son muchos, y eso es lo que nos debe de unir, no la ideología. Ahora, en medio de todos estos procesos fallidos, y bueno, tengo que mencionarlo, aparecen algunos mesías por ahí. Usted habrá escuchado a Alvarito Noboa en los últimos días proponiendo crear un solo país llamado América, que de alguna manera hace que parezca un sueño que es de los latinoamericanos, que parezca un chiste. ¿Qué decir de estas propuestas que también se han hecho? Bueno, hay que decir poco, ¿no? Porque me parece más una declaración cómica, chistosa, que al final va a dar espacio a muchísimos memes, que yo creo que al final es lo que busca el señor Noboa y que considero que no tiene más cabida en la discusión seria, política, académica, que simplemente efectivamente eso, un chiste o algo cómico. Considero que la situación, incluso política, jurídica, o sea, desde el punto de vista o desde el enfoque que queramos darle, es una propuesta totalmente absurda y sin cabida en ningún espacio, ¿no? Otra cosa es que hubiera hablado de un proceso de integración que uniera a toda América Latina, pero hablar de un solo país me parece, ya le digo, de una cruzada para conseguir esto. Me parece que ha buscado igualmente su espacio de publicidad en los medios, que además le ha salido muy bien porque ha tenido gran impacto, ¿no? Y bueno, pues no deja de ser eso. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, ojalá en algún momento sí se concrete ese sueño de los latinoamericanos de tener una integración real, una integración basada en todos estos temas que mencionaba Óscar Montero el día de hoy, decano del IAEN. Nosotros hacemos una pausa en este momento y regresamos enseguida con más de Primera Impresión, ya con nuestro siguiente invitado.